El primer gran reto que enfrenta una madre que migra es dejar toda la vida que construyó, su profesión, sus estudios, su carrera laboral, su familia, sus amigos, toda la vida que conocía para iniciar un nuevo proyecto con su familia, para iniciar una nueva vida. Pero ¿cómo hacemos las madres para volver a insertarnos en el mundo laboral o para iniciar un nuevo proyecto? En este episodio te lo contamos. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, trabajo, a todas nuestras relaciones. En este podcast converso con profesionales, expertos, amigos de todo aquello que debemos soltar para mejorar o transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili desde Berlín y te doy la bienvenida a Soltarlo se la hacen, un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodas. Voy a empezar por mi experiencia personal. Yo Ujú. soy de Perú y soy del norte de Perú. Crecí siempre en el norte de Perú. En el norte de Perú está muy cerca de la playa y es prácticamente vivir junto al mar. Cuando crecí me mudé a Lima, que es la capital de Perú, y luego conocí a mi esposo y nos mudamos a Cieneguilla, que es un lugar en el campo. Ujú. Estaba dentro de mi mismo país, hablaba mi misma lengua materna. Conocía los mismos productos, utilizaba los mismos ingredientes a cocinar, pero el hecho de moverme de una ciudad a otra sí te afecta, porque no tienes a la mamá cerca, porque no están tus amigas del colegio, no están tus colegas, tus amigas de la universidad, ni siquiera está tu hermana para que te acompañe en ese nuevo momento. Ahora imaginen ustedes, trasladen eso a un movimiento mucho más grande que es mudarte a un país que está al otro lado del mundo. Hasta o sea, esa cosa pequeñita la vamos a trasladar a lo macro. Y quería yo preguntarte, Stephanie, ¿sientes tú que un cambio así de trascendental afecta nuestra autoestima o nos afecta a nosotros interiormente como mujeres? Sí, pienso que hay varios factores que pueden contribuir pues, a tales, problemáticas, por así decirlo, en el sentido que, bueno, uno es, la cultura, como dices tú, venimos cuando cambias, lo acabas de decir, en tu país, estás en tu misma cultura, en tu mismo ambiente, por así decirlo, y como quiera hay ciertos cambios en la persona, porque te enfrentas a ciertos retos. Ahora, cuando cambias algo tan drástico que es realmente dejar, pues, tu país, tal vez no tus costumbres y tradiciones, porque eso puede ser inherente a ti, lo puedes tener contigo siempre, pero sí que se descuidan ciertos aspectos porque tienes que entrar y adaptarte a una nueva cultura, a nuevos estándares, a nuevos, pues, expectativas que se tiene tanto de ti como tú del lugar al donde llegaste. Entonces, muchas de las veces creo que, sobre todo los que emigramos, lo vemos porque es una decisión que tomamos y muchas de las veces es voluntaria y lo ves como algo positivo, un buen cambio. Em, no sopesamos realmente el gran impacto que va a tener en nuestras vidas a mediano, largo plazo, ¿no? Porque uno, como digo, migra con ciertas expectativas, también con ciertos, pues, prejuicios también, en el sentido bueno y malo de migrar. Em, bueno, sí, expectativas realmente. Entonces, va a haber un tiempo, que en lo que todo va a ser como de color de rosa, pero luego va a venir, yo lo llamo golpe de realidad, donde realmente esto creo que podemos coincidir, todos los que hemos migrado, todas las que hemos migrado, en que, realmente te viene, esta como realización de decir: "Okey, qué gran cambio he hecho en mi vida". Y claro que depende, pienso yo, de la persona que eres,
de tu red de apoyo, pequeña o grande, que sea a los pocos años de haber o meses de haber llegado a, pues en este caso, a otro país, puede ser que, que haya problemas de medios a graves, en, pues, en lo que dices, en nuestra autoestima, en nuestra forma de pensar de uno misma. Se caen ciertas expectativas tanto del país, cultura, etcétera, al que emigraste, como de ti misma. Sí, es verdad. Y es súper importante lo que tú dices, la red de apoyo, porque si no tienes la red de apoyo es más difícil. Y a Claro, veces la familia que dejamos en nuestro país de origen no lo entiende, porque dice, exacto. oye, ya llegaste, ¿no? Ya llegaste y ya tienes trabajo. Tienes 3 meses de haber llegado a un nuevo país, ya tienes trabajo. No, hoy no, pero ¿cómo? Tanto tiempo te demora. Y ya aprendiste el idioma. No, pero ya tienes un año. Es Ujú, difícil para mí ahora porque padre, soy hijo, tengo que criar, tengo que ir a la escuela, tengo que regresar. Entonces claro, también es es bueno, no sé si lo voy a decir de forma correcta, que se quiere hacerle sentir al otro lado que hemos dejado en nuestro país de origen, que no es tan fácil, ya que si realmente fuera fácil, es lo haríamos, pero nos toma tiempo acostumbrarnos a un nuevo espacio, toma tiempo acostumbrarnos a la burocracia. Aquí en Alemania es increíble, pides una cita para hacer un documento y te dan la cita en los siguientes 2 meses, sí, y sí. no tienes, no, así es. En mi país la gente quiere una cita para tramitar un documento, se levanta a las 6 de la mañana, llega a hacer una fila a las 6 de la mañana y probablemente haga fila 2 horas, pero lo haga el mismo día. Esas cosas aquí no suceden. Sí, creo, como digo, hay ciertas ideas preformadas, tanto en nuestros países de origen como en el país al que llegamos, y es diferente también en cada país, por ejemplo, pero pueden ser muy parecidos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vengo de México y pienso también depende de, pues, de la educación y todo de las personas, las expectativas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, pero son parecidas, ¿no? Cuando alguien de Perú o alguien de México, las personas de sus países, o sea, de nuestros países de origen, ellos, como dices, no tienen la experiencia de hacer este cambio y piensan que todo va muy rápido, que todo va muy bien, que todo es color de rosa en el sistema nuevo que llegamos porque se vende la idea que obviamente los países en Europa o en otras partes del mundo son tal vez más avanzados en muchas cosas que en Latinoamérica. En algunas cosas sí, claro que hay muy cosas muy buenas, perdón, en este sistema, pero hay otras que también dices: "Ay, bueno", ya cuando vas sabiendo cómo, ¿cómo se dice? Cómo sí, cómo son las cosas aquí, como digo, se te viene un poco este golpe de realidad y dices: "Oh, bueno, no es tan fácil como pensaba", ¿no? Y creo que eso pasa mucho, como digo, sobre todo las expectativas que tienen, bueno, como dices tú, amigos, familia, de ti cuando migras y también de lo que ellos piensan de ese país a donde uno migra, ¿no? Como dices tú, eso no te pueden creer. Citas también para los médicos, ¿no? Muchas veces vemos también, bueno, yo soy médico, que en el sistema pues está ya, a veces no hay capacidad, cosas que, que dices, pensé que solo pasaban en mi país, ¿no? Porque uno idealiza o tiene ciertas expectativas tal vez muy altas de, pues en este caso estamos hablando de Alemania, y no es como decir, ah, está todo mal, no es como lo pintan, etcétera, pero sí más que nada dar a conocer que es una realidad, que no todo es color de rosa, no todo es tan fácil
y sobre todo eso, ¿no? Darle a conocer a nuestras familias, a nuestros amigos. em, Cuando hablamos con ellos, sobre todo, es decir, ok, todos pensamos que es así, pero no es, o sea, de cierta manera, pero no lo es, ¿no? Sí, eso es verdad. Usted puede, a veces lo toman como que es realmente es muy gracioso que eso te esté pasando allá. Sí, Sí, a mí me robaron la bicicleta hace algún tiempo atrás y yo conté a mi familia que me habían robado la bicicleta y me dijeron, ¿cómo? ¿En Alemania roban? claro. Sí, sí. Si roban, tienes que tener igual de cuidado. Es un país bonito, sí, es un Ujú. país que te da muchas oportunidades, pero también hay cosas que tienes que prestar atención, tienes que prestar cuidado, tienes que estar atenta, tienes que acostumbrarte a la nueva burocracia. Y la burocracia básicamente en todo, desde buscar un jardín de niños para tu hijo, buscar una escuela para tu hijo, buscar un trabajo para ti, buscar un lugar donde estudiar también, porque es- tienes, yo he ido a escuelas en las que he tenido que estar en lista de espera para poder si ingresaba, saber si ingresaba al curso. Y puede parecer gracioso, pero ocurre, y ocurre Sí, aquí. y creo que, bueno, tú vives en Berlín, ¿verdad? Sí. Creo que eso también se puede ver mucho. Yo vivo en una ciudad, bueno, mucho más pequeña que Berlín, que me encanta realmente. Viví un tiempo en Berlín, un tiempo en Dresden, y luego ya me decidí de quedarme ahora donde estoy, que es al noroeste de Alemania. Y a veces pienso que en las ciudades muy grandes vemos mucho más estos fenómenos donde dices, bueno, hay lista de espera, o sea, es increíble, donde realmente uno va con una expectativa y dices, pero es Berlín, ¿no? O sea, es la capital de Alemania y ¿cómo puede ser que pase esto, no? Em, Sobre todo también, por ejemplo, que es una ciudad cosmopolita, ¿no? Y bueno, aparte de, en mi experiencia, tuve algunas muy malas experiencias y dices, bueno, si esto pasa aquí, donde es sí, una ciudad cosmopolita, una metrópoli, ¿cómo será en los pueblos? Pero desgraciadamente esa idea, ¿no? Porque lo tenemos en nuestros países, si en las ciudades está mal, voy en los pueblos está peor, pero a veces no, a veces en mi experiencia y otras cosas que he leído, otras experiencias de otras personas, es que a veces en las ciudades más chiquitas, obviamente porque pues hay menos habitantes, consigues a veces citas más rápido, en algunos casos, claro que también hay malas experiencias, pero al menos siento yo que a mí en particular, me hizo mucho mejor, o sea, me hizo bien estar y experimentar la vida en un pueblo, por así decirlo, ¿no? Para mí es un pueblo porque vengo también de una ciudad, la tercera ciudad más grande de México, mucha industria, súper americanizada también. Y bueno, llegas las ciudades grandes en Europa no son iguales, no tienen las mismas dinámicas que las ciudades en Latinoamérica, vaya, las ciudades grandes, pero sí que veo a veces más frustración y más como, no problemas, pero algunas otras situaciones en las que la gente se siente un poco más como, uy, eso, la expectativa no era lo que ellos pensaban, ¿no? Y bueno, hay un dicho que dice, no, como es mejor no tener ninguna expectativa, ¿no? O sea, es el sentido de no te hagas expectativas y serás más feliz. Sí. ¿Sabes qué? Algo también que me parecía como que para no creer, yo llegué aquí cuando mi hijo tenía 2 años. Nosotros tardamos 5 meses en encontrar una quita, un jardín de niños. Y lo que escuchaba era que la gente inscribe a sus hijos en el jardín de niños cuando el niño acaba de nacer, para Ujú. que tenga una plaza para los siguientes.
yo decía, pero entonces, ¿cómo? Mi hijo jamás va a conseguir una plaza. Y es complicado porque si tu hijo no tiene un lugar donde estudiar, tú tampoco puedes estudiar. Exactamente. Sí, entonces, porque no tienes dónde dejar al niño. Y eso Sí, no sucede tienes también, te esa red digo. de apoyo, sobre todo, como dices tú, llegando, Exacto, ¿quién te lo 100%. cuida? Aparte, digo, creo que muchas mamás latinas tal vez, bueno, todas las madres, ¿no? Un poco como desconfías de que, bueno, no lo voy a dejar con cualquier persona, con una niñera que no conozco. Se vuelve realmente un conflicto muy, pues, grande, sobre todo para la mujer que vienes con esa expectativa tal vez de encontrar un trabajo, de reinsertarte, por así decirlo, a la sociedad, y piensas que por ser una sociedad más avanzada, eh, va a ser más fácil que en Latinoamérica, y no siempre es el caso. No, no. Y te contaba, y me pasó que en la casa de la familia de mi esposo todos trabajaban y no había forma alguna, y no era justo tampoco que alguien deje de trabajar para cuidarme al niño para que yo estudie, ¿no? Y en ese Ujú. momento lo más correcto era que yo no, no podía estudiar porque mi hijo no tenía un lugar, un espacio en el jardín, en ningún jardín de niños. Tuvimos que esperar 5 meses para que eso ocurra. Y, y, este, y también te pasa que, como tú dices, no tienes acá una persona que te ayude en casa. Primero, que es súper difícil, y segundo, que es súper caro. Ujú. No, te cobran por horas y normalmente se quedan con los niños 2, 3 horas y es realmente costoso. Entonces es Sí. completamente diferente. O sea, una madre migrante realmente se ocupa al 100% del cuidado del hijo, sin contar que también tiene sus propios sueños, y muchas de ellas, por no decir la mayoría, trabajan y se ocupan de crear sus sueños. Volvemos a estudiar porque es, es también súper importante que por más carreras que tengamos y por más preparadas que estemos, hay que volver a hacerlo otra vez, y eso es súper frustrante. ¿Por qué tengo que volver a aprender algo que ya sé? A mí Ujú. me pasó. ¿Por qué tengo que volver a hacer algo que yo ya conozco y que he hecho durante mucho tiempo en mi país de origen y que lo he hecho por años? En lo personal, sacar el brevete para mí fue miles de preguntas. ¿Por qué tengo que estudiar para aprender a manejar si ya he manejado desde que tengo 20 años? ¿Por qué tengo que volver a estudiar? Sí, son nuevas reglas, pero ¿por qué tengo que hacer algo que yo ya sé hacer? Bueno, pues porque así nomás es. No Exacto. hay otra forma, Sí, así es, no hay otra forma. así es. Sí, sí, y bueno, como dijiste, yo estuve en otro país, en la República Checa, antes de llegar a Alemania. En Alemania tengo, bueno, ya intermitentemente, unos 3 años, y ya, bueno, ya asentada 2 años, casi 2 años. Estoy por cumplir 2 años en Alemania. Y también algo muy chistoso, decimos muy gracioso, es que cuando yo migré, primero era el plan como a ver si podemos quedarnos en Alemania por cosas, no sé, bueno, en ese entonces mi expareja, mi exesposo, estudiaba una carrera y ya la había empezado en República Checa y era mejor que se quedara allá. Entonces fue como, bueno, pues nos vamos a República Checa, ¿no? Y algo muy chistoso que también es pues, mala idea, es que yo dije, bueno, pues es Europa, ¿no? Es igual, debe ser igual que Alemania. También no tenía mucha, obviamente, experiencia viviendo realmente en Alemania, aunque ya había venido algunas veces como turista. Em, y pues no, o sea, yo de haber aprendido alemán, ahora tengo que aprender checo, porque también mi hijo tenía 3 años, necesitábamos, pues yo necesitaba el insertarme en la sociedad, hacer algo, obviamente, desde antes que ya sabíamos que nos íbamos a quedar allá,
empecé a buscar, bueno, ¿qué necesito para trabajar? Cómo voy a, como dices tú, a cumplir y no dejar mis sueños por seguir, eh, pues, el sueño de la familia, ¿verdad? De decir, bueno, ya ahora tengo un compañero de otra nacionalidad, por cuestiones, creo que muchos de los migrantes hacemos esa decisión es porque quieres una mejor vida de la que tal vez en nuestros países se les puede ofrecer a nuestros hijos por muchas razones. Digo, y dices, al menos yo lo pensé muchísimo. Claro que sí era una idea muy como padre, o bueno, sí, vamos para allá, porque primero vivimos un año en México y luego ya decidimos, okey, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba terminando mi carrera, de medicina y bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces, bueno, entonces intentamos hacer eso de quedarnos en Alemania, no se pudo, fuimos a este país, y ya cuando supimos esto dije: "Okey, me quiero ir, ¿qué va o sea, qué sacrificios va a conllevar esto?", ¿no? Y así yo me vine como muchas, yo creo, con 2 maletas, dejando atrás también todo tu potencial como profesionista, en este caso que tocamos lo de la profesión, eh, en México, en mi caso, en tu país de origen, con ya una red de apoyo, que es muchas veces tu familia, tus amigos, que sabes que de alguna manera van a estar ahí para ti, ¿no? Como dices tú, vas a hablar tu mismo idioma, vas a conocer tus leyes, etcétera. Dices, ok, yo, en mi caso, y creo que muchas sopesamos eso y decimos, bueno, nos vamos. Y al momento que ya llegamos a República Checa, pues te topas obviamente que también la cultura es diferente, la gente es diferente, obviamente el idioma, la cultura puedo decir, bueno, es un poco parecida, pero sí que hay diferencias. Ya cuando uno vive en Alemania y has vivido en otro país, sobre todo comparado a tu país de origen, ya empiezas a ver cómo las dinámicas sociales marcan realmente la diferencia en cuando uno se sienta como mujer migrante, pues a gusto en tal lugar, ¿no? Y a gusto, quiero decir, como en muchas esferas, ¿no? Claro está siempre la madre, como dices tú, que bueno, no hay estas posibilidades para mí ahora. Bueno, si soy profesionista, me tengo que quedar en casa. Las que no son profesionistas, pues qué bueno, y a lo mejor eso es lo que ellos quieran, quedarse en casa y creo que ahí es donde también partimos de este punto de las expectativas, porque cuando una mujer, yo ya me he dado cuenta, viene, una mujer ya profesionista, bueno, migra, las expectativas son más altas que también cuando una mujer que no, bueno, no por así decirlo, pero que ya ha decidido dedicarse al hogar, eh, las expectativas son menos y a veces las presiones, no quiero decirte porque no tengo esa experiencia, tal vez es menos, ¿no? Porque se siente apoyada, sabe que su rol es ser mamá y aunque sí va a haber otras presiones, o sea, otras, pues sí, expectativas de ella tal vez en este país al que llegas, tal vez no tienes tanta esa presión de los de tu tierra, ¿no? Del que, uy, pues eres médico y no has empezado a trabajar, eres cosas así, ¿no? Y yo lo que me topé es que en República Checa fue realmente mucho más fácil de lo que yo ya había leído y escuchado y así en tantos foros de mujeres que hay en Alemania, sobre todo lo del kindergarten, o sea, lo del jardín de niños, la escuela. Realmente yo tuve una muy buena experiencia y me reinserté al mundo laboral, no como médico clínico, pero como médico científico. Y fue, bueno, yo me quedé muy impresionada porque dije, bueno, esto ha sido muy fácil, ¿no? No muy fácil, pero realmente yo me sentí muy apoyada en ese entonces por mi expareja. Encontramos realmente un departamento rápidamente.
kindergarten rápido, fue algo como muy, bueno, como, okey, no es como yo esperaba ya. Yo esperaba, me voy a tener que quedar en casa porque no voy a tener plaza para el niño, y ya vas haciendo como una idea de eso. Entonces, yo empecé realmente un curso del idioma checo porque, como dije: "Yo necesito comunicarme con la gente, sobre todo si mi hijo va a ir a una escuela, necesito hablar con los maestros", porque ya sabía que, pues, no mucha gente habla inglés, y sobre todo, nosotros no vivíamos en la ciudad grande, pero una ciudad un poco más pequeña. Bueno, República Checa es un país más pequeño. Y bueno, a eso voy, que es esa diferencia que yo esperaba, lo mismo que había leído, como dices tú, en Alemania, todo. Y claro, sí hay mucha burocracia también en ese país, pero al menos las cosas más prácticas se me hicieron como, okey, no es tan difícil como lo pintan, ¿no? Em, y bueno, eso creo que me ayudó en el sentido de no abandonarse a sí misma, por así decirlo, abandonar esa ambición, esa, meta que dices: "Bueno, quiero continuar con mi vida profesional, ¿cómo lo voy a hacer?". Al migrar, al tener que empezar de cero y al enfrentarte a muchos obstáculos, como lo dije, un nuevo idioma, tú lo conoces, eh, mm, buscarte una red de apoyo que esté ahí realmente y a realizarte como, pues, como persona y también como madre. Mm, sí, es verdad, porque hay muchos factores que, que hacen que todo, que de alguna manera te sientas presionada, no solo por ti misma, porque obviamente que tienes tus sueños, quieres llegar a ellos y a veces nos ponemos nosotros metas muy a corto plazo. Este Ujú. año voy a terminar y voy a trabajar. Este año voy a terminar el curso de este año y, y no nos damos cuenta que todo lo demás también concluye. La casa, nosotros, yo te contaba que yo tardé como 5 meses en encontrar una quita para mi hijo en kindergarten Ujú, y nos demoramos como 8 meses en encontrar un ujú. así de complicado es. Y hay otras Sí, historias de personas en las que todo fluye tan rápido y sí, hay historias en las que las personas departamento en 2 años. Cada historia es personal, ¿no? Cada historia tiene, eh, su propio ritmo, todas fluimos de maneras distintas. Importante lo que tú dices, mi red de apoyo, ¿a dónde voy a ir para que me sostengan cuando yo no logro conseguir las metas que yo me he autoimpuesto? Porque me las exactamente, autoimpongo yo. O sea, yo decido, exactamente. ay no, este mes voy a hacer esto, este mes voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa cuando no cumple? La primera persona que se frustra soy yo Ujú, y exac necesito una red de que me contenga. exacto, ¿no? ¿Dónde va a ir uno a, pues sí, a buscar ese apoyo que realmente cuando uno llega, eh, en tu caso, como platicabas, tienes a la familia de tu esposo, que es algo muy bueno, y es algo que también he visto en otros casos, que a veces es muy bueno, pero a veces es muy malo, ¿no? Tener a veces, cierta influencia de la familia que tampoco tú no conoces, ¿verdad? O sea, hay las 2 caras, pero creo que cuando están ahí en una, cuestión positiva, ¿no? Que te apoyan, que te ayudan, creo que ahí es donde la mujer puede realmente un poco impulsarse, a, pues, a hacer un poquito más, ¿no? Y como dices, es algo muy cierto, creo que todas, eh, muchas personas, no solo las mujeres, pero nos imponemos ciertas, metas, a veces muy altas, porque no sabes, o sea, eso, no conoces el sistema, piensas, vienes con una idea prefabricada, y es cuando luego dices: "Hoy no era así, no es tan fácil".
yo pensé que el proceso es diferente, etcétera, y empiezan las frustraciones y es donde yo creo que empieza pues una problemática que realmente, como dije, si no tienes un buen apoyo para empezar de tu pareja y luego de la red que hiciste, en este caso puede ser la familia de tu esposo, de tu pareja o los pocos amigos que vas haciendo, puede llegar a ser muy frustrante, muy difícil, e incluso puede llegar a afectar mucho, pues, tanto la salud física como la salud mental. Hubo realmente, ¿cuándo fue? No recuerdo, hace poco, una, se juntaron una asociación aquí bueno, aquí cerca de donde yo vivo, está Hamburgo, y fue precisamente para hablar de estos retos que como migrantes tenemos también en la salud mental. Y estaban hablando mucho pues, de estos temas de la red de apoyo, de la persona con la que viniste, eh, cuando se rompen ese tipo de relaciones o cuando simplemente no se encuentran o no se reconcilian, cómo puede llegar a ser un problema muy grande, porque aparte tienes la presión de tu gente en tu tierra, la presión social también de lo que se espera de ti aquí en este país, bueno, como migrante en cualquier país, y aparte la presión que se pone a uno mismo, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber un quiebre pues en la continuidad de la salud mental de las personas y puede llegar a ser realmente un problema muy, muy grave en el que ha habido desgraciadamente casos de hasta suicidios o intentos suicidas. Y bueno, ahí nos estaríamos yendo completamente a otro tema que es muy serio, pero que podemos así un poco tocarlo en esto, ¿no? Que realmente no es tan fácil el manejar todo, pues sí, toda esta presión, todas estas expectativas y más, creo, con la que uno propio se autoimpone. Sí, 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 la red de apoyo es sumamente importante y también el no tener miedo a cambiar. Por eso la red de apoyo tiene que ser alguien que realmente eh, haga match contigo, alguien que realmente te entienda. No importa si es tu familia y hablas por teléfono una vez a la semana, si es un grupo de mujeres por WhatsApp, si es un grupo de mujeres por Facebook, no importa dónde la consigas, pero tiene que realmente entenderte, no juzgarte, no criticar, porque pasa que a veces cuando somos migrantes tenemos ese sentimiento de querer comunicarnos en nuestra lengua materna porque nos es Ujú, más fácil. claro. Podríamos hacerlo en alemán, que tal vez funcione, Ujú, pero necesitamos, no sé por qué, esa sensación de expresarme en mi propia lengua. Y pides un consejo y te contestan 100 personas, de las cuales uno es consejo y los otros 99 son críticas, críticas malos sobre ti. comentarios. Entonces, no tengamos miedo de decir muchas gracias, grupo, me voy. Exactamente. ¿No? Creo Y, que perdón, discúlpame. y si y si ya entiendes el idioma y tienes la posibilidad de conversar con las madres de tu hijo en la escuela y sientes que eh, tus pensamientos, tus sentimientos no son de acuerdo a los que, o no los compartes, también, o sea, de forma muchas gracias, te llamo. Exacto, Cuando tú sientas que puedas lidiar con la otra forma de pensar, y lo mismo con tu familia, ¿ok? Y tu familia, yo te quiero mucho, te amo mucho, pero en este momento tengo que ocuparme de mí. sí, Y yo y a te veces llamo después. claro, y a veces también, porque precisamente dijiste eso de la autoimposición de algo, y hasta a veces de castigos, hacia uno mismo, también hay que, esta parte es muy interesante lo que dices, decir, hey, a mí misma, ¿sabes qué? Esto no me sirve ahorita. Esta actitud, esta autoexigencia, esta
pues también no compasión hacia mí misma, hacia mí mismo, chao, esto para un lado, ¿no? Y es muy interesante porque, digo, tu programa que se llama Los Lassen o soltar o dejar ir, eso es algo bien, bien, bien importante, que a veces pienso yo que lo aprendemos, como decimos, a la mala, que tiene que llegar a veces un punto de quiebre en el que tienes que a veces ver comprometida tu salud o tu salud mental, o ya vas viendo que por estas autoexigencias también tus relaciones, tanto de amistad como de pareja, con tus hijos, pueden irse viendo afectadas porque te genera una frustración, esta autoexigencia te genera un estrés más, como decimos, datsu, como, ¿cómo se perdón? Adicional Ya. a lo que ya hemos hablado, ¿no? De la sociedad, de mi familia, más. Entonces, es muy bueno eso que dices, okey, ¿sabes qué? No concuerdo con esta idea que tú tienes o con esta, expectativa que tú tienes de mí, o que ustedes tienen de mí, pero también decírmela yo, ¿no? Ya. Stephanie, esto no es lo que ahorita te hace bien, esto no es lo que ahorita necesitas, bájale, ¿no? O ahorita, al ratito nos volvemos a ver con esa parte, ¿no? Porque creo que muchas mujeres, sobre todo, digo, y creo que muchas no necesitan ser que sean profesionistas, que tengan una profesión de algo. He visto muchas que también emprenden muchos negocios, a veces pequeños, a veces grandes. Misma tengo yo bueno, varias amigas que tienen sus negocios y les admiro muchísimo porque como dices, tal vez ya no tuvieron oportunidad de ejercer su carrera real, lo que estudiamos en nuestro país, por diversos factores, diversas índoles, eh, y dices, bueno, emprendo en otra cosa. Y se requiere también de una autoexigencia, de una autodisciplina, de un apoyo, y a veces, aunque no tienen ese apoyo, wow, lo hacen y digo, wow, o sea, mis respetos de comenzar desde cero, algo que a veces no tiene nada que ver con tu con tu profesión, ¿no? Y eso es de admirarse, y creo que hay que reconocérselo, ¿no? A las personas, a veces son conocidas, a veces son, no son ni tus amigas, y como dices, a veces yo creo que lo hemos vivido muchos migrantes, sobre todo en foros públicos online, en el que es más fácil dar un comentario negativo que un comentario positivo o un comentario objetivo, más bien sería, ¿no? Yo misma tuve una situación muy difícil donde acudí también con mujeres que conocí a través de una asociación en la que estaba, mujeres que también nos encontramos una vez, esto fue algo muy bonito, ya no tengo mucho contacto con este grupo, pero fue que vamos a hacer un encuentro de mujeres en no sé dónde, quien se quiera apuntar, avísenme, y así desconocidas de todas partes de Alemania, latinas, en su mayoría éramos todas mexicanas, creo que era un grupo de mexicanas, y nos hicimos amigas y nos hicimos una red de apoyo y fue algo muy bonito y que yo agradezco inmensamente. Si van a ver esto algunas de las que me están escuchando, les recuerdo con mucho cariño, pero como dices, a veces ya los caminos parten, ¿no? Y hay que saber soltar, hay que saber decir, pues hasta aquí llegó mi camino contigo, porque pues cada quien es, como dicen, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus propias ideas, y yo creo que eso es lo bonito de coincidir y de respetar cuando también ya no se coincide. Y a veces eso lo aprendemos, como dije, a la mala, o sufrimos porque no queremos dejar ir ciertas cosas, personas, situaciones, exigencias, y eso creo que es muy importante y muy bonito también que tú lo haces público, ¿no? Lo dices, bueno, yo pasé esto, e invitas a otras como yo a que demos cierta parte de nuestra experiencia, y eso muchas veces no todas las personas lo pueden hacer, ¿no?
yo decía esto porque lo que decías, ya tiene a veces uno miedo o te preguntan, ¿puedo poner quién eres? ¿Puedo poner? Porque a veces saben que estas foros o estas personas a veces, desgraciadamente, mujeres también, inmigrantes, a veces no son tan empáticas como debería ser. Tal vez porque dices, algunas pues les toca más un proceso más fácil, tal vez, más llevadero, porque tienen más recursos de los que ya hemos hablado, no me refiero a económicos, sino morales, emocionales, etcétera. De apoyo, y hay otras a las que, bueno, nos hemos visto tal vez en situaciones difíciles y, y hasta ahí mismo hay ese choque, ¿no? Aunque venimos de culturas parecidas, me refiero a las mujeres migrantes latinoamericanas, cuando migra uno, eso también te cambia, eso también cambia a las personas para bien o para mal. Y a veces se pierden esas empatías y pienso que es ahí donde viene, pues, ese, como dices, temor a veces de pedir una opinión, de decir, necesito, sobre todo de pedir ayuda, cuando necesitas ayuda de algo para vender, para solucionar un problema. A veces me toca ver que alguien dice, no sé, necesito una traductora X, bla, bla, y luego viene alguien que comenta nada que ver. ¿Cuántos años llevas viviendo en Alemania? ¿Por qué no hablas alemán? Y que no sé qué, y es como que, ella no preguntó eso, o sea, bueno. Sí, es verdad. Yo no, yo también cuando llegué, lo primero que busqué fue buscar mi red de apoyo. Y mi red de apoyo la encontré en las redes sociales inicialmente, ¿no? Porque no conocía a nadie, acá aparte de la familia de mi esposa, no conocía a nadie. Y yo sientes esa necesidad de querer tener una amiga. No sé si te ha pasado, pero yo sentí esa necesidad de querer tener una Sí, amiga. Y, y lo que encuentras es lo que hay, ¿no? Los grupos, en internet, en las redes sociales, cualquiera que se ofrece. sí, ¿No? Y sí, llega un momento en el que coincides con ellas, en el que tu historia es similar a la historia de la otra y se hace un grupo bonito, pero también yo vengo con mi historia familiar atrás y tengo cosas en mi cabeza que yo entiendo y que me guían hacia un camino, hacia una meta en el que yo quiero llegar. Y se ocurren situaciones que no son muy agradables, porque a mí también no me ha pasado, y, y es como lo dijimos al principio, es no, suelta aquello que no te hace bien. exacto. Gracias porque me acompañaste los primeros meses o los primeros años. Gracias porque me ayudaste en ese momento que yo la necesité. Es momento en que yo me haga cargo de mis cosas. No, ya no coincidimos y por tu Ujú, bien y por el mío nos separamos, ¿no? Y claro, es difícil porque no tienes hacia dónde más ir, claro, claro, exacto. pero Y es yo necesario a veces. exacto. Y yo creo que cuando pasa eso, luego viene algo muy interesante, creo, donde también aprendes a estar contigo mismo, a estar con tu familia, a estar con la gente que es, bueno, en realidad importa. Lo digo así porque claro que los amigos, o en ese caso los que fueron amigos que estás dejando ir, o cierta relación, claro que también importó e importa en su momento, pero cuando aprende uno a soltar y aprendes a decir, bueno, esto no es para mí por ahora, eh, también aprendes a darte cuenta, tal vez, como dices, vienes a ver, ok, me estoy autoexigiendo esto, estoy tratando tal vez de encajar en un lugar en el que comprometía mis valores personales, en el que no era para mí 100%, y eso yo creo que es algo muy interesante también, y bonito pues, de encontrarlo en uno mismo cuando haces esa reflexión, y aparte, las que somos madres, pues, también de transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Porque también, aparte de lo que estamos hablando, traemos nuestros hijos o tenemos nuestros hijos aquí, y también ellos, aunque son aquí, o sea, son de aquí, viven aquí, tal vez su idioma materno o paterno,
en el dado caso va a ser el alemán, pero también se enfrentan a pues comparten un poco, por así decirlo, ese duelo migratorio de la madre, porque están siempre también con la madre, o la mayoría del tiempo con la madre. Algo también, igual para tocar esto, es que es ahí donde uno también tiene que darle esta, perdón, esta enseñanza a nuestros hijos, porque por más pequeños que sean, obviamente decimos, el ejemplo arrasa, ¿no? Este, una de las cosas es que al decir, bueno, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas como mujeres, como madres, también vamos aprendiendo y las que tenemos hijos es írselos también enseñándolo a su nivel. Luego leo cosas como que, ay, no sé qué, nadie quiere ser amigo de mi hijo en la quita. O tenía un amiguito y lo empezó a ofender. Y cómo concilias eso, ¿no? Yo leía varios comentarios así y decía, bueno, pues es que tú tienes que enseñarle a tu hijo los recursos que tú también tienes. Claro, va a ser diferente un niño de 2 años a uno de 10, a uno de 13, pero en pues a su nivel. Y creo que es muy importante el formar una identidad. Y yo creo que a veces nosotras las mujeres latinas migrantes, yo creo que de todo el mundo, no solamente porque es ahora que somos, es para Latinas. hispanohablantes, ¿no? Este programa, venimos a veces creo que nuestra identidad es muy fuerte. Entonces nos identificamos primeramente como que soy peruana, soy mexicana, soy no sé, y ahí entra la cultura, ¿no? Entonces, si ya hablamos un poco cómo la cultura afecta a las expectativas, a uno como es como persona, cómo te vas a desenvolver en la sociedad a la que llegaste, pero también hablando de la maternidad, cómo se lo vas a transmitir a tus hijos. Y eso yo creo que es muy importante crearles una identidad también, no crearles, más bien que ellos empiecen a crear su propia identidad, este, digo, me imagino que has leído ciertos tipos de casos así, donde también vamos a aceptarlo, en esta sociedad también hay racismo, desgraciadamente, en ciertas partes eh, y en todo el mundo, y que a veces también los niños van a empezar a escuchar este speech, ¿no? En las escuelas. A veces sí lucen diferente, a veces sí la mamá luce diferente, y se van a empezar a cuestionar quién soy, ¿no? Porque, bueno, mi mamá no es alemana, no es checa, no es francesa, qué sé yo, y ellos van a empezar a construirse su propia identidad, tal vez de los más chiquitos no se darán tanto cuenta, pero nosotros nos damos cuenta cuando decimos, no, pues nadie lo invita a los cumpleaños, nadie no sé qué, no, o sea, cosas negativas, tristes que pasan y que a veces yo, por ejemplo, lo que he aprendido también ya de adulta, de grande, y que luego se lo he enseñado a mi hijo, es que lo que decíamos, vete de los lugares en los que no te aprecian, ¿no? Se oye fuerte y se oye como tajante, como indiferente, pero es como, sí, tú tienes que protegerte a ti, ya le hablamos de esto, y también enseñarles a ellos a proteger su paz, su salud, su integridad. No deje de hablarle a mi hijo del español, siempre español, español. Creo que eso ¿cómo se dice?, influye en la formación de una identidad y decir, somos mexicanos, ¿no? Tú y yo soy mexicana, tú eres mexicano. Luego, aunque no vamos muy seguido a México, cuando va, él está orgulloso y también, ya que es más grande, yo le hablo también obviamente de las cosas y de las razones también negativas que tiene mi país, ¿no? Porque el paraíso no dejamos, ¿verdad? Y que ya que son más grandes, como digo, pueden entender más cosas y yo ya le empiezo a explicar a lo mejor cosas más fuertes que suceden en mi país, por qué no vivimos en México o por qué no nos quedamos más tiempo en México y por qué es buena Alemania o por qué es buena Europa, porque también no es tampoco lo ideal, etcétera. Y eso creo es importante hablamos ya ahorita un poco de nosotras mismas, pero estábamos tocando la maternidad como eso que me está pasando,
también transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Te cuento que hace muy poco hubo un partido de fútbol entre Alemania y Perú Ujú, en Mainz, y mi hijo fue con su papá, su abuelo y su primo. Y es tan gracioso, mi hijo ahora tiene 7 años y él preguntaba, mamá, entonces yo qué uniforme me voy a poner, el de ujú. Perú o el de Alemania. Y yo le dije, el que tú sientas. Y dijo, yo tengo una idea, me voy a poner, se puso la camiseta de Perú no, la camiseta de Alemania con un pullover de Perú, un kepi de Perú y un chal de Alemania. Ujú. Y así se fue. Trato de que no la pierda, y también hablamos español. Sí, sí, Ah, sí, o sea, de que una parte de su corazón se quede con el lugar donde nació su mamá, donde el lugar donde él nació, sabores, nuestros colores en la ropa, nuestra música, ¿no? Y eso sí, es parte de lo que a veces transmitimos a los hijos porque eso es lo que podemos dar, ¿no? Y claro. nuestros recuerdos. Claro, exacto. Y eso es algo muy, muy bonito y no es hacerlos nacionalistas o cosas así de que, yo soy tal o yo soy tal, ¿no? Sino es, creo que, como dije, para nosotros la identidad como, o sea, la identidad nacional creo que viene primero, ¿no? O sea, siempre, vas a ver a alguien muy orgulloso, latino, con su bandera, con sus costumbres, con su comida. Stephanie, para cerrar la conversación, creo que podríamos resumir en algunos aspectos importantes. Primero es buscar una red de apoyo, ¿no? Para hacer más llevadero nuestro tránsito en un nuevo país, nuestro tránsito después de emigrar. Segundo, si sentimos que nuestra red de apoyo ya cumplió su objetivo, ya cumplió su misión, no tener miedo de cambiar hacia otra red de apoyo distinta que nos acompañe en ese momento de nuestra vida, en nuestros sueños. Y como Ujú, tú lo contabas, no tener miedo a cambiar también. Si eres profesional y has sentido que se te ha hecho difícil ejercer tu carrera, no tener miedo en pensar un nuevo proyecto, un nuevo sueño, estudiar tal vez de nuevo una nueva profesión, sí, empezar de cero, renacer, exacto. no renacer. Y para terminar es darle a nuestros hijos esa parte de nuestra identidad que vive dentro de nosotros, ¿no? Como lo sintamos. Así es. Y sobre todo creo que cuando nos encontremos con otras mujeres en nuestra misma situación, es que nos apoyemos, ¿no? Nos apoyemos, nos motivemos, sí, claro, hacer una crítica constructiva, pero sobre todo ser empáticas, ¿no? Porque creo que todas hemos pasado por ciertos procesos que tal vez pueden ser similares, unos más fáciles para otras que para otras, o más difíciles para otras, y que eso nos va a ayudar pues, a crecer como comunidad, una cosa, pero también, como decíamos, cuando no esa comunidad tal vez ya no vaya pues, con nosotros o con lo que estemos viviendo en tal momento, pues, también aprender a soltar. Como ya soltamos cuando emigramos muchas cosas, y eso, pues, vaciar tu copa para dejar entrar cosas nuevas, ¿no? Em, y bueno, por mi parte es todo. Yo creo que hablamos un poco de todo. No tener miedo, sobre todo a migrar de nuevo. Por ejemplo, en mi caso también fue como que, ok, ahora sí a Alemania. Y también viene con un duelo migratorio porque también dejé ya otra red de apoyo que había hecho, amigos, familia, bueno, no, pero sí que lo vuelves a vivir, tal vez con menos intensidad y, y bueno, te vuelves a enfrentar a nuevos retos. Sí, y creo que vamos a terminar la conversación con lo que Sí, acabas de decir. No tengamos miedo de vaciar nuestra copa para volver a llenarla y volver a hacer un brindis por nosotras mismas así las es, veces que sea necesario. exactamente. Las veces que sea necesario. Stephanie, muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslassen.com o en nuestras redes sociales como @soltar.loslassen by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información, compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.